Epístola a los Gálatas, hermanos, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice así, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Te pido un favor especial sobre esta enseñanza y sobre este sermón que estaré compartiendo hoy, Señor. Necesito la guianza de tu Espíritu Santo, la sabiduría, la gracia que solamente tú nos puedes dar, Señor, a los que exponemos la palabra, para que sea una palabra pura, limpia, sin prejuicios, sin nada, Señor, que estorbe la obra que tu Espíritu Santo quiere hacer en esta noche en mis hermanos, para afirmarnos en la doctrina, para afirmarnos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hermanos, esta noche les quiero pedir una especial paciencia. Voy a dar un tema, hermanos, que he titulado, en forma de pregunta le puse como título Raíces Hebreas, en forma de pregunta. Es un tema, hermano, que va en una línea de pensamiento. No sé si usted se recuerda que estuvimos viendo algunos temas y yo les dije, será una serie que daré los viernes, pero de forma como aislada, o sea, los temas no seguidos. No sé si usted se recuerda de alguno de esos. Por ejemplo, Jesús y la ley fue un tema en esta misma línea de pensamiento. Israel y los 10 mandamientos también. El yugo del sábado fue otro tema. Y por último di un tema que se llamó Entendiendo el antisemitismo. 4 temas prácticamente del mismo, como dentro de la misma categoría, hermano, que hemos estado hablando de estos temas. Y el propósito, hermano, de darlos es que entendamos o que acabemos de entender, ¿verdad? Porque hemos tratado de estarlo entendiendo ya por mucho tiempo, la diferencia entre la ley y la gracia. Que mucha gente, hermano, créame, se confunde a la hora de tratar de entender ley y gracia. Y mucha gente cae en mucha confusión, en mucho error, a tal grado, hermano, que conforme vemos el día de hoy, conforme vayamos viendo el día de hoy, cristianos, una vez ya estando en Cristo, comienzan a dudar tanto de la gracia, hermanos, y a pensar y a sentir que la gracia no es suficiente, a tal grado que se vuelven a las obras de la ley, porque su confianza en la gracia no es absoluta, está como con ciertas lagunas o dudas. Y entonces yo me imagino, no sé qué es lo que ellos piensan, yo solamente me lo imagino, pero yo pienso que ellos dicen, para asegurarme mejor voy a guardar la ley. O sea, just to make sure, ¿no? Por si las dudas, ¿qué tal si verdaderamente la gracia no es suficiente? Voy a tratar yo de poner mis obras y así, por si a la gracia le faltó algo, ya la hice porque ya completé lo que me faltó. Voy a tratar de no ser sarcástico, de no decir nada que suene a burla ni a indirecta, hermano. Voy a tratar de hablar de mi corazón, ¿ok? De mi corazón, con el corazón en la mano. Yo abordo mucho estos temas, hermano, porque créame que es un peligro, hermano. Un peligro terrible cuando un cristiano no está firme en la gracia con que Jesucristo lo hizo libre, en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Y ese es el tema de Gálatas, ese es a todo lo que se dedica este libro, hermano.
Entonces, esa es una razón de por qué retomé este tema. Estamos prácticamente hablando entonces el quinto tema dentro de un grupo de temas que pertenece a una categoría. Y esa es una razón, pero hay otra razón. Y es que, hermano, últimamente estuve interactuando con una persona judaizante que ustedes no conocen. Y estuve interactuando con la persona, intercambiando comunicación. Y entonces comenzó a decir cosas horribles del cristianismo, ¿no? Cosas horribles como que, por ejemplo, Jesucristo es el nombre de un demonio. O sea, cosas terribles, ¿no? Como que la cena, dice, que celebran los cristianos, no deberían de llamarla Santa Cena, sino Satán Cena. Cosas así. Es una persona que practica como el judaísmo y que ha llegado al entendimiento que todo lo que es cristianismo es algo corrupto, es algo que no debería nadie prácticamente de practicar. Entonces le pedí que dialogáramos. Le dije, bueno, dialoguemos, hablemos. Si usted quiere tener un debate, debatimos si quiere, pero si no le quiere llamar debate, pues tengamos una charla así donde intercambiemos. Y su respuesta que me dio fue, no puedo, hermano, yo hablar con usted porque mi nivel de entendimiento es mucho mayor que el de usted. Y si yo hablo con usted, yo me voy a rebajar. Me voy a rebajar a su nivel, y un hijo de Israel no puede hacer eso. No es israelita, obviamente, pero él cree que es israelita, ¿no? Dice, no puedo hacer eso. Entonces, me llamó mucho la atención esa respuesta que él me dio, y en parte también dije, ok, voy a traer aquel sermón que tengo ahí guardado. Este sermón tiene como un año guardado. Hace un año, cuando lo redacté, las aguas estaban revueltas y no era prudente hablarlo. Pero hoy es prudente, hoy estamos en su tiempo. Ok. ¿Qué son las raíces hebreas? ¿Por qué yo le titulé el tema Raíces Hebreas? Con forma de pregunta, ¿raíces hebreas? Ese más o menos sería el énfasis, ¿no? del question mark, raíces hebreas, porque este movimiento es un movimiento, hermano, judaizante que se ha metido dentro de las iglesias evangélicas, dentro de las iglesias cristianas, protestantes, porque de hecho los cristianos son su blanco favorito, ¿ok? Son su blanco favorito. Ahorita voy a comentar algunas cosas por qué. Pero ellos básicamente, hermano, y voy a tratar de definir algunas características de ellos, aunque son diferentes. No todas las raíces hebreas son iguales. Unas raíces hebreas creen una cosa, otras creen otra cosa, pero siempre con apego a guardar la ley de Moisés y circuncidarte para poder observar todas las fiestas y todo lo que manda la ley y pueda ser salvo. Voy a hablar algunas cosas que más o menos la mayoría se suscribe a este tipo de características. Por ejemplo, enseñan que básicamente nosotros debemos dejar el cristianismo, porque para ellos cristianismo protestante y catolicismo romano es lo mismo. O sea, para todos los judaizantes de raíces hebreas o como se llame de esos movimientos, usted y yo que somos protestantes evangélicos, cristianos nacidos de nuevo, somos exactamente igual que los católicos romanos. Porque ellos dicen que desde muy temprano, en los primeros siglos de la historia de la iglesia se apartó de sus raíces hebreas. ¿Okay? Todas las raíces, dicen ellos, de la iglesia son hebreas, y con el paso del tiempo y con la situación de la historia, usted que ha estudiado historia, usted debe saber, ¿no? La persecución en el año 100, del año 100 al año 200, al año 313 aproximadamente, etapa de persecución. 313 se institucionaliza la iglesia como la iglesia del imperio, y ellos dicen, bueno, fue en todo ese proceso, en ese periodo, que la iglesia completamente apostató de lo que era la iglesia primitiva. Ellos dicen que todas las iglesias protestantes actuales no se parecen en nada, absolutamente nada, a la iglesia donde estaba Pedro, donde estaban los apóstoles, la iglesia primitiva. ¿Ok? Entonces, prácticamente cuando ellos abordan a un cristiano, ellos le dicen, vas bien, pero estás mal. Vas bien porque ellos entienden que si tú ya oíste la voz de Jesús al convertirte, según tú, a Cristo, como que vas por buen camino rumbo a tus raíces hebreas. O sea,
como que ya vas bien, pero obviamente tienes que salirte ahora del cristianismo para poder ser verdaderamente un hijo de Dios, ¿no? ¿Qué más? Alguna otra característica de ellos, por ejemplo, es que la iglesia cristiana debe de volver a practicar todas las cosas que los apóstoles y Jesús practicaban. Y es un razonamiento lógico que si tú no conoces la Biblia, fácilmente caes envuelto. Este movimiento, hermano, generalmente tiene mucho éxito con personas que no conocen la Biblia. Por eso es bien importante. Yo ya tengo muchos años equipándolos a ustedes en estos temas, porque conforme avancemos ya usted va a entender lo peligroso de esto. Ellos dicen, ok, todos los primeros cristianos del primer siglo eran judíos. ¿Cómo vivían? Vivían como judíos. Estaban circuncidados bajo la ley de Moisés y por lo tanto los apóstoles guardaban las leyes dietéticas, las listas de animales puros y animales impuros de Levítico 11 y Deuteronomio 14, los apóstoles la respetaban. ¿Okay? Ellos hacían distinción entre animales puros y animales inmundos. Entonces, si nosotros queremos ser como los apóstoles, debemos también ir a Levítico 11, Deuteronomio 14, dejar de comer camarones, dejar de comer cerdo, dejar de comer conejo, porque los apóstoles no comían nada de eso. Los apóstoles celebraban las fiestas judías, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, de la Pascua, panes sin levadura, etcétera, las fiestas instituidas en el Nuevo Testamento para Israel. Entonces, si usted quiere parecerse a los apóstoles verdaderos y llevar un cristianismo verdadero como ellos lo llevaban, dicen ellos, usted debería de guardar todas esas fiestas. Los apóstoles hablaban en hebreo con Jesús. Cuando ellos se referían a Jesús, lo llamaban por su nombre original, es decir, no le decían, hey, Jesús, ven, sino Yeshua. Entonces, ¿por qué usted le llama Jesús? Dicen ellos, sí, los nombres no tienen traducción. ¿Ok? Entonces, te van armando una trampa, te están preparando una trampa. Cada vez que tú dices, ok, makes sense, tiene sentido, te vas metiendo a una cueva. ¿Ok? Pero hoy voy a tratar de probar con la Biblia que todos esos argumentos son refutables. Los apóstoles se dejaban la barba larga. Por lo general, ¿no? Cuando uno ve películas del cristianismo del primer siglo, casi todo el mundo sale con barba, ¿verdad? Dicen ellos, bueno, porque la ley prohibía en Levítico 19:27 rasgarte la punta de tu barba. Entonces, tú no tendrías por qué rasurarte. No creo que por eso me la dejé el poquito que me salió, ¿no? Pero dicen, los apóstoles usaban sus tzitzis, sus franjas en su ropa, según Números 15, 38 y 39. Dios les mandó a usar unas franjitas, unos tzitzis, para recordar los mandamientos. Entonces dice, Jesús usaba sus franjas, cuando dice que aquella mujer se agarró del borde del manto de Jesús y paró su sangrado. Entonces dice, tú necesitas usar tus tzitzis, unas puntitas así como con barbitas colgando aquí y aquí. Y el propósito era recordar los mandamientos. Entonces cuando un israelita, un hebreo iba a pecar, miraba sus tzitzis y decía, no, ya me acordé de los mandamientos. Y bueno, para ir cerrando, el tema principal, hermano, de Raíces Hebreas es el Shabbat. Ese es su tema principal para ellos. Ellos no saben hablar otra cosa, hermano, que no sea Shabbat. ¿Okay? Pasan esperando toda la semana, viernes en la mañana, vas a sus redes sociales, Shabbat Shalom, porque es el preámbulo para el Shabbat. ¿Okay? Y ellos dicen, una de las señales que tú has nacido de nuevo es que tú guardas el sábado. Y cuando tú les dices, ¿por qué hacen tanto énfasis en este mandamiento aparte de los otros 10? Te dicen, es que este es el mandamiento que es la marca de que verdaderamente tú has llegado a ser un hijo de Dios. Entonces, y te hacen cuestiones como por ejemplo, ¿tú crees en los 10 mandamientos? Sí. ¿Por qué no guardas el sábado? ¿Por qué solo guardas 9? ¿En qué fueron escritos los 10 mandamientos? En piedra. ¿Qué significa eso? Que son eternos, porque de la piedra no se pueden borrar.
y te van envolviendo y todo comienza a tener como sentido. Pero vamos a tratar de presentar unas objeciones bíblicas, hermano, a todas estas conclusiones. ¿Ok? Y espero que tengamos paciencia. Una de las cosas, hermano, que tenemos que entender nosotros acerca del Evangelio es que aún a los mismos apóstoles al principio les costó entender que el Evangelio vino a marcar una nueva era, un antes y un después. Aún los apóstoles les costó entender eso, y lo vamos a ver en la Escritura, ¿ok? Y el Evangelio vino a marcar una nueva era completamente diferente de la era de Moisés, y lo vamos a ver en la Biblia. Mire, vaya conmigo a Hechos 10, 34 al 35. Vamos a ir paso a paso. Si el sermón se alarga un poco, me tienen paciencia porque esto es delicado y me gustaría que no le quede duda a usted. Con la Biblia vamos a tratar de verlo. Hechos 10, 34 y 35. Tratemos de poner las citas por si alguien no trajo Biblia, hermanos. Hechos 10, 34 y 35. ¿Lo tiene? Dice así. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ponga atención a lo que sigue. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, note que esto Pedro no lo comprendió inmediatamente. Ya habían pasado años, hermano, para cuando él llegó a comprender esto. Ya Pedro había andado con Jesús 3 años. Ya Pedro había estado en el nacimiento de la iglesia, Hechos 2. En todos los evangelios anduvo con Jesús 3 años. Ya Pedro había dado sus primeros sermones, donde ganó 3,000, 5,000. La iglesia se había formado, ya la iglesia había tomado forma y estructura, se habían puesto diáconos, se había organizado la iglesia, y todavía Pedro no entendía que el evangelio era una nueva era, un camino de salvación nuevo y diferente para todas las naciones. Hasta este punto, los apóstoles todavía están creyendo que lo único que tienen que ir a hacer es ir a hablarle del Mesías a los judíos que ya guardan la ley. Ahí póngale que también incluye obviamente los dispersos, las ovejas perdidas de Israel. Gente de las 10 tribus que, aunque no se sabía dónde estaban, tenían sangre todavía de Jacob, de Israel. Pero hasta este momento los apóstoles no habían comprendido que el evangelio, hermanos, incluía a los gentiles. Me gusta este mismo verso, me gusta cómo lo dice la Biblia, palabra de Dios para todos, porque dice así, dice, entonces Pedro dijo, ahora entiendo, dice que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Me encantó porque esta versión, palabra de Dios para todos, dice que Pedro dijo, y ahora entiendo, o sea, no lo había entendido todavía. Pasaron varios años para que él llegara, hermanos, a esta conclusión. Vamos a ir a Efesios 3, 1 al 6, donde vamos a ver cómo Pablo, que fue llamado para ser apóstol a los gentiles, explicó este misterio. Esto era un misterio todavía para los apóstoles, hasta que el Señor se lo reveló a Pablo, se lo reveló a Pedro en su momento, y vamos a ver las citas ahorita, porque la cita anterior que leí, hermano, fue donde Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, y el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y fueron salvos. Efesios 3 del 1 al 6 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Ponga atención porque lo que sigue es el misterio revelado. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio.
no la ley de Moisés. Si me tardaría mucho explicándole palabra por palabra este pasaje, pero en pocas palabras, Pablo lo que está diciendo es, en el Antiguo Testamento todavía la salvación de los gentiles había permanecido como un misterio. ¿Qué tenían que hacer los gentiles en la época de Antiguo Testamento si querían ser parte del pueblo de Dios? Circuncidarse y guardar la ley de Moisés. No, aprenda esto, es imposible guardar la ley de Moisés sin circuncidarse. El primer paso para entrar en el pacto es la circuncisión. Todo mundo que se precie de decir yo guardo Shabbat, yo en los tabernáculos hago mi tiendita y en mi yarda y hago tabernáculos y que no sé qué, si no está circuncidado no sirve porque no ha entrado al pacto. Entonces Pablo está diciendo que todo eso en el Antiguo Testamento había permanecido como un misterio, pero ahora en el Nuevo Testamento le fue revelado a los apóstoles, a los profetas, que los gentiles iban a ser salvos por medio de la predicación del Evangelio. Esa es la revelación, está en el verso 6. Ahí está la revelación después de los 2 puntos. Lo voy a leer una vez más. Que los gentiles son coherederos, es decir, tienen la misma herencia que un judío convertido a Cristo, obviamente. Dice, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. En este caso, por ejemplo, Pedro era un judío pero convertido a Cristo. Un gentil no circuncidado era igual de heredero que Pedro de las promesas de la salvación. Algunos objetan que algunas veces cuando la Biblia habla de gentiles habla de israelitas, que de las tribus que se habían dispersado. Y entonces mucha gente objeta eso. Dice, no, pero es que siempre que hablaba de que se le predicaba el evangelio a gentiles, eran gentiles griegos que eran helénicos, eran mitad judíos o mitad israelitas y mitad de otra nación. No. En la Biblia, hermano, yo he encontrado que hay 2 tipos de gentil. El gentil etnos, que es no judío para nada, y el gentil helenistes, que era una mezcla de judío y gentil. Okay. Y aquí la palabra original, aquí en Efesios, hermano, es etnos. Usted la puede investigar, una palabra griega que significa persona, claramente sin ninguna ascendencia judía. Pero conforme avancemos lo vamos a ir comprendiendo mejor. Entonces, hermano, hay algo que nosotros tenemos que entender, que aunque los apóstoles y Jesucristo, hermano, eran judíos, ellos no eran judaizantes. Ya lo he dicho antes. Yo creo que este cliché usted ya se lo debería saber de memoria. Jesús y los apóstoles eran judíos, pero no judaizantes. Son 2 cosas muy diferentes. Jesús no se paró en Mateo 28 y le dijo a sus apóstoles, vayan y prediquen la ley de Moisés por todo el mundo, diciéndoles que se circunciden y que guarden toda la ley de Moisés para que sean salvos. ¿Verdad que no? ¿Qué les dijo? Vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos en una nueva era de salvación. Y cuando tú no comprendes esto, va a ser bien difícil que tú no caigas en el enredo de las raíces hebreas o de los judaizantes. Fue poco a poco, fue un proceso. A Pedro le tomó tiempo, a Pablo el Señor se lo reveló, te llamé para apóstol a los gentiles. ¿Qué dijo Pablo cuando habló de su llamado? Dijo, yo fui llamado a la no circuncisión. Y Pedro a la circuncisión. ¿Pero para qué? ¿Para que Pedro fuera a predicar la ley de Moisés a la circuncisión? No, el evangelio. ¿Y Pablo fuera a predicar qué? A la no circuncisión, a los gentiles. El evangelio. El mensaje era el mismo. Independientemente de la nacionalidad, el mensaje era hay salvación en Cristo Jesús. Vamos a ver una cita, hermano, en Hebreos 7, 11, 14, porque yo le acabo de hacer una declaración grande. Yo creo que aquí hay personas que es la primera vez que la han oído, que es que la venida de Cristo y del evangelio vino a marcar una historia completamente diferente de la de Moisés y a marcar un inicio nuevo y un camino nuevo de entrada a la salvación, que no tenía nada que ver con los 1500 años de rituales que habían hecho durante la época de Moisés. Hebreos 7, 11 al 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
Porque, ponga atención ahí, esta parte subraye, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Está clarísimo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés. Dice el autor de Hebreos, tradicionalmente todo el mundo dice, y casi la mayoría dice, es Pablo. O sea, los eruditos dicen, es Pablo, es Pablo. ¿Ok? Vamos a suponer que es Pablo. Pablo el mismo que había tenido la revelación de ser enviado a los gentiles con el mensaje del evangelio para salvación, no la ley de Moisés, no la circuncisión. Aquí en esta parte, en Hebreos dice claramente, porque si la perfección hubiera sido por el sacerdocio levítico, entonces no hubiera habido necesidad de cambio de sacerdocio, pero el sacerdocio levítico nunca trajo perfección. Siempre se estaban ofreciendo todos los años los mismos sacrificios. ¿Por qué? Por los mismos pecados. Entonces dice, una vez que viene un nuevo sacerdote, ese nuevo sacerdote no viene a ministrar bajo la misma ley. Él trae su propia ley y al haber cambio de sacerdote del sacerdocio de Leví al sacerdocio de Judá, de donde era Cristo, según el orden de Melquisedec, hay cambio de ley. Así de fácil. ¿Ok? Y es un statement fuerte decir esto, porque muchos cristianos ponen el grito en el cielo, porque no entienden que los mandamientos de la ley no son para salvación. Los mandamientos de la ley son para santificación. La salvación está completa en Jesucristo. Hebreos 8:13. Porque al haber un cambio de ley hay un cambio completamente en todo. Hay un nuevo camino a la salvación. Un nuevo camino. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Hebreos 8:13. Y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. ¿De qué cree que está hablando, hermano? De toda la ley de Moisés, incluyendo, como dicen los raíces hebreas y judaizantes, los 313 mitzvot de la Torah, los 313 mandamientos de la Torah. ¿Y qué cree? Incluyendo los 10 mandamientos. Esta declaración aquí incluye los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés, lo que dice el autor de Hebreos es, quedó viejo, quedó obsoleto. Hoy estamos en un nuevo camino. Y mire cómo lo llama. Vaya conmigo a Hebreos 10, 19 y 20 para que usted vea cómo es este nuevo camino. Así que, hermanos, teniendo libertad, repito la cita, Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hay un camino nuevo y vivo y es el modo de Dios, el modo que a Dios le ha placido para que los pecadores, hermano, puedan ser salvos. Jesucristo lo profetizó cuando él iba caminando enfrente del templo. Le dijeron, Señor, ¿ya viste estas construcciones? Majestuosas están. Él dijo, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. Eso era impensable. Este templo será destruido. En el año 70, 40 años después más o menos de que Jesús dijo eso, Roma invadió Jerusalén y el templo fue destruido. Fue destruido. Todo lo que dice Hebreos. Dice que quedó viejo, que quedó obsoleto, todos esos rituales, todos esos sacrificios para los cuales se necesita el templo, no se pueden hacer porque no hay templo. Pregunta, ¿quién permitió que ese templo fuera destruido? Dios, por palabra de Cristo, porque hay un camino nuevo, un camino vivo y un camino mejor. No, yo cuando he hablado con judaizantes y les digo, nosotros estamos en un camino nuevo, vivo, mejor, se ponen furiosos, hermano. Rechinan los dientes como cuando querían matar a Esteban, pero es la verdad. Y si usted no está seguro en esta convicción, usted es un blanco de los judaizantes. Pastor, ¿y qué tan malo es que yo me deje la barba? Y bueno, ahorita más adelante va a entender por qué. Más adelante va a entender porque esto es grave, hermano. Es una secta, es una herejía destructora, peligrosa porque tienen argumentos muy sutiles para irte envolviendo.
se acabó. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, se acabó. Camino nuevo, vivo y mejor. 1500 años de circuncisiones, millones de prepucios volaron por allá y chorros de sangre. Y miles de animales fueron sacrificados. ¿Y sabe usted por qué tanta sangre? Porque eso habla de la gravedad del pecado ante Dios. Sangre, ríos de sangre. Los sacerdotes de la ley eran como carniceros, hermano. De hecho, ellos nunca podían guardar Shabbat. Ahora los judaizantes dicen que era permitido porque eran de la tribu de Aarón y no tenían que guardar Shabbat porque era día de trabajar en el templo. Pero era un trabajo, hermano. Pero vino después una sangre mejor, perfecta, de un cordero sin mancha, hermano, y esa sangre es suficiente. Un solo sacrificio para siempre. Y cuando alguien viene a Cristo es salvo, y ese sacrificio, hermano, no necesita ayudas. No necesita que tú le ayudes con tus obras, que son como trapos de inmundicia delante del Señor. Claro, las obras tienen su lugar. Ya hemos hablado de eso hasta el cansancio. Yo di toda una serie que se llamó Medios de Gracia, ¿se acuerda? Toda una serie. Porque tampoco se vaya al otro extremo. Ay, ahorita voy a ir a adulterar, porque ya el pastor dijo que la ley de Moisés está vieja, obsoleta y en desuso. Mira, hermano, vamos a ver otro pasaje en Hechos 15, 7 al 11. Hechos, ¿qué dije, hermanos? 15, 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó, ponga atención, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿De qué episodio está hablando? Del texto que leímos hace un momento. Cuando Pedro dijo, por fin ahora entiendo, en casa de Cornelio. Pedro les está relatando una historia en el concilio de Jerusalén a los demás apóstoles para que se recuerden el medio por el cual a Dios le plació salvar a los gentiles. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. Aquí ponga atención. Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, subraya esto, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No puede estar más claro. Se lo voy a desglosar un poquito. ¿Ok? Pedro está relatando la historia, es el concilio de Jerusalén. El tema a discutir en este concilio es el tema de la circuncisión. Los apóstoles están en el proceso de seguir comprendiendo el misterio de la salvación para los gentiles y dicen, ¿qué hacemos? Que se circunciden, que no se circunciden, que guarden la ley de Moisés, ¿qué hacemos? Y están en esa discusión. Entonces Pedro se levanta y les recuerda y les dice, acuérdense cómo por mi boca oyeron el evangelio y Dios les dio el Espíritu Santo. Y si Dios te da el Espíritu Santo, ¿te puede negar la salvación? Imposible. Dios le dio el Espíritu Santo a personas no circuncidadas que nunca habían guardado la ley de Moisés, del mismo modo que se lo dio a los judíos como Pedro en el aposento alto. En ningún momento hizo Dios acepción de personas. Y luego me gusta porque Pedro pasa de llamarlos gentiles a luego a llamarlos discípulos. Quiero ver si lo encuentro. Acá está. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, los gentiles recibieron el Espíritu Santo por gracia, sin haberse circuncidado, sin haber guardado nunca la ley de Moisés, y ahora son discípulos, igual que nosotros somos discípulos. Aunque nosotros estemos circuncidados y guardemos la ley, somos iguales. Eso es lo que está diciendo ahí Pedro, hermanos, claramente. Entonces, hermano, cuando por fin se llegó a todo el entendimiento de estas cosas y en el concilio de Jerusalén se dijo, ok, solamente díganles que no coman ahogado, que no coman sangre, que se guarden de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. 4 cosas, no era para salvación, era para santificación, era para no servirle de tropiezo a los débiles. Okay, pero no les dijo que se circunciden, que guarden el Shabbat, que guarden la ley de Moisés, que se dejen la barba, que se dejen sus tzitzis. No. En ningún momento,
se impuso eso, hermano, a los gentiles discípulos de Cristo. Entonces, más o menos para que usted me entienda, en el primer siglo las cosas eran así. El que se convertía a Cristo siendo judío podía seguir siendo judío, claro, pero siempre y cuando tuviera el entendimiento de que su salvación estaba completa en Cristo y no en su judaísmo. O sea, claro, se convirtió en judío, puede seguir siendo judío. Pero te aclaramos una cosa, no hay salvación en el judaísmo. O sea, vas a ser salvo porque te convertiste a Cristo. Y el gentil que se convertía a Cristo no tenía que volverse judío. El hecho de que nacía de nuevo, aunque el judío le llamara gentil, que se podía significar también pagano, eso no era un pretexto para pecar, sino que ahora la conversión de Cristo era más fuerte para vivir en santificación. Vamos a ver otro ejemplo, Hechos 21, 24 al 25, porque esto que yo les acabo de decir tiene esta confirmación, creo yo, en estos versos que siguen. Te convertiste siendo judío, dijo Pablo, sigue siendo judío. Te convertiste siendo esclavo, procura tu libertad si puedes. Te convertiste siendo libre, sé libre. A todos me hago de todo, a los judíos judío, como si yo estuviera bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. O sea, el énfasis era predicar el evangelio. Hechos 21, 24 y 25. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. A Pablo le están diciendo esto. Pero escuche, esta es la parte que usted debe poner atención. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Nada de qué? Nada de lo que guarda Moisés, de lo que guarda, Pablo. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cosas que ya se habían prohibido en el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Ahí está clarito. Para que usted entienda aquí el contexto, hermano, a Pablo lo están acusando falsamente. Recuerde que Pablo los judíos eran enemigos encarnizados de Pablo, hermano. Una vez un grupo de ellos hicieron un voto de no comer hasta matarlo. No sé si se acuerda de ese pasaje. Y Pablo lo salvaron y prodigiosamente fue llevado a otra ciudad de noche. Esta gente a saber qué hizo, porque eran bien religiosos a sus votos. Tal vez se murieron de inanición, hermano. Murieron de hambre. Pero la idea es que no lo pudieron matar. Pablo tenía muchos enemigos, hermano, entre los judíos. Entonces, entre los judíos comenzó a correr un rumor que era falso, y de eso trata este pasaje, de aclarar ese rumor. Se comenzó a rumorar entre los judíos que Pablo enseñaba a los judíos a no circuncidarse y a no guardar la ley de Moisés. Y no, Pablo no hacía eso. Pablo, a quien enseñaba eso, era a los gentiles. A los gentiles sí, a los gentiles decían, no, tranquilo, no circuncisión, no ley de Moisés. La salvación está en Cristo. Vamos a ir al verso 21, retroceda un poco para que veamos. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esa era la mentira que se había regado. No era cierto. Entonces por eso lo mandan, ve y públicamente para que ellos vean, cumple tus votos delante de ellos, para que vean que tú andas guardando la ley, pero los gentiles no. Ahí está la parte de abajo, usted la leyó. Lo voy a volver a leer una vez más, Hechos 21, 24 al 25. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga tus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente lo que se mandó en el concilio ya. ¿Vamos agarrando más o menos la idea, hermanos? Cristo es el fin de la ley. El Evangelio hace tanto énfasis en eso, que Cristo es el fin de la ley, que Cristo es el fin de la ley.
Pastor, pero Cristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ya di todo un tema de eso. Jesús y la ley. Mateo 5:17. Véalo, por eso es que esta es una serie. No puedo repetir otra vez ese tema. Gálatas 3:10. Escuche, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo esquivan los judaizantes estos versos? Tienen sus argucias. Ellos dicen que la ley, a veces cuando dice ley, se refiere a una ley oral, no a la Torá, que tú tienes que hacer diferencia, que cada vez que en el Nuevo Testamento se ataca la ley, era la ley oral, la cual los rabinos tradicionalmente habían añadido y habían de alguna forma tergiversado la ley de Moisés. Entonces, pero no es cierto. No es cierto, yo he ido a los originales. La palabra siempre que se utiliza en el Nuevo Testamento para ley de Moisés es nomos. ¿Okay? Es nomos, esa es la palabra original para ley de Moisés. Es bien difícil, esa teoría que ellos tienen de que a veces es la ley oral, a veces la ley Torá, es bien difícil definir en qué momento entonces cuál es cuál, porque hay otros nomos que dice que habla bien de la ley. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué? ¿Ahí está hablando bien de la ley oral? No tiene sentido. Ellos siempre parten eso, pero eso es un error. No tiene ningún fundamento bíblico este movimiento, hermano. No se deje engañar, ¿ok? Que citan versos de memoria y que parece que saben. No saben. No saben. Y yo estoy dispuesto a que cualquier persona que quiera hablar del tema, y si ve este video, hablemos del tema. No saben. Están completamente errados bíblicamente y te pueden marear, ¿eh? Te pueden recitar la Biblia y decirte un montón de cosas fuera de contexto sin entender todas estas cosas y te pueden acabar confundiendo. Leo otra vez Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, ¿en dónde está escrito eso? En Deuteronomio. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas, escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está escrito en Deuteronomio. Estamos hablando de la ley de Moisés. El que dependa de las obras de la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, el Shabbat, está bajo maldición. Todas esas personas que usted ve que un día eran cristianos y que hoy dicen que guardan Shabbat, están bajo maldición. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y es grave. ¿Qué maldición es esta? ¿De qué maldición estamos hablando? Váyase al verso 13, ahí mismo, Gálatas 3:13. ¿Cuál es esta maldición? Usted, ¿será que entonces a los hermanos les va a ir mal, se les va a morir? No, mire la maldición, ¿cuál es? Escuche, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero todavía no acabamos de definir bien qué es esa maldición. Y aquí está, en Santiago 2:10, vea, ¿cuál es el problema de tratar de guardar la ley de Moisés? Según tú, para que Dios te bendiga. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí está la maldición. No ha existido una persona que haya guardado la ley de Moisés. El mismo Moisés la quebrantó. El mismo David la quebrantó. David, un hombre conforme al corazón de Jehová, cometió adulterio, mandó matar a Urías Eteo. Salomón, el hombre más sabio de todos los judíos, la quebrantó. Adoró a todos los ídolos de todas sus esposas. Cristo, obviamente, hermanos, por eso es que él dijo, yo he venido a cumplirla, porque él la cumplió. Ahí está la maldición, ahí está el problema. Cuando tú ves a gente que dice, no, es que yo tengo que guardar la ley, el problema es que no pueden guardarla. No, pero es que sí guardamos esto, pero no guardas aquello. Porque usted pregúnteles, ¿vas a guardar cada jota y cada tilde? Porque ellos se aferran mucho a eso, ¿no? No, es que cada jota y cada tilde. Ok, entonces tienes que guardar muchas cosas. Y hay muchos mandamientos, por ejemplo, que son imposibles de guardar. Hay mandamientos que, por ejemplo, para empezar tienes que estar en Israel para poderlos guardar, si no, no puedes guardarlos.
Hay otros que para poderlos guardar necesitas un templo. Sin templo no los puedes guardar. ¿Ok? Me parece que yo tengo el dato. Déjelo, voy a buscar. Téngame paciencia. Yo tengo el dato de cuántos son los mandamientos que uno no puede guardar y a causa del templo. Aquí tengo, me parece, el dato. Voy a leerles este escrito. Hice un escrito el otro día, precisamente hablando con esta persona, y escribí antes de hablar con él, porque él publicó los 613 mandamientos. Entonces yo le puse en forma de interrogante: ¿613 mandamientos? Moisés nunca supo de este concepto. Fue hasta el siglo III después de Cristo que Ar-Simladai habló de este concepto en una referencia talmúdica. O sea, Moisés nunca supo que habían 613 mandamientos en la Torá. Él nunca supo. Esto fue un rabino en el siglo III después de Cristo que llegó a esa conclusión. Los dividió en 365 preceptos negativos de acuerdo a los 365 días solares del año y en 248 preceptos positivos de acuerdo a los miembros o huesos del cuerpo de un hombre. Ahora, debido a que el templo actualmente no existe, solo se pueden cumplir 77 de los 365 negativos y 194 de los 248 positivos. De estos 77 y 194, hay 26 que solo los puedes cumplir si vives en la tierra de Israel. Ponga atención. También hay que señalar que no todos los rabinos han estado de acuerdo que son 613. Por ejemplo, el rabino Hamuná no estuvo de acuerdo con Simlai y dijo que en realidad eran 611 mandamientos. Además, muchos rabinos dijeron cosas como que David lo redujo a 11 en el Salmo 15, que Isaías lo redujo a 6 en el Salmo 33:15, que Isaías lo redujo a 6 en Isaías 33:15, que Miqueas lo redujo a 3 en Miqueas 6:8, que Isaías los volvió a reducir en 2 en Isaías 56:1. Y esto es sorprendente, pero al final muchos rabinos dijeron que Habacuc los redujo a 1 en Habacuc 2:4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y esta cita la citaron 3 veces en el Nuevo Testamento para hablar de la transición entre la ley y la fe. Esto fue exactamente lo que Pablo dijo cuando habló de la salvación por medio del Evangelio de Cristo, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No se deje engañar, hermano, porque es peligroso, hermano. Y quiero que sepa que me falta bastante, pero vamos a tratar de analizar el pasaje hasta donde podamos. Son 47 minutos ahorita. Vamos a ir, hermanos, ahí a Gálatas, vamos al pasaje base 3:1. Yo lo voy a ir analizando rapidito, voy a tratar de analizar rápido esta parte. Pero antes le voy a hacer un contexto histórico porque es para que usted entienda un poco. Escuche, esta epístola a los Gálatas, hermano, tenía un propósito específico y era frenar a los judaizantes que querían obligar a los cristianos gentiles a circuncidarse y guardar la ley de Moisés para completar su salvación. Gálatas 5:2, leo rápido por falta de tiempo. Gálatas 5:2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahí está. Mire cómo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Yo mismo, Pablo, les pido que escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarlos. Es como una petición así vehemente del apóstol Pablo, porque no quiere que los hermanos caigan en esta herejía, en este error tan terrible. Poquito que usted entienda de Galacia. Galacia era al mismo tiempo una ciudad específicamente y también una región. ¿Ok? Galacia se formó porque unos grupos europeos célticos emigraron a esa región y formaron una ciudad. Es lo que actualmente más o menos es Francia. Pero en el año 1189 antes de Cristo, los romanos se apoderaron de esa ciudad y entonces Galacia llegó a ser una región. Ya no solamente una ciudad, sino también una región. Haga de cuenta que esta ciudad es Norcross, pero alguien en un futuro, para referirse a toda esta región así de unos 500 kilómetros cuadrados alrededor de Norcross, dijeran la región de Norcross, porque Norcross es la ciudad, digamos, principal de la región. Entonces,
que quedemos claros que no eran para nada judíos ni israelitas, eran gente completamente gentil, nunca se habían circuncidado, nunca habían guardado la ley de Moisés. Podríamos decir que eran más o menos como franceses, una combinación de célticos y franceses. A esta gente había llegado una secta judaizante. Estos eran hermanos cristianos, salvos por gracia, completamente gozosos en su salvación, pero había llegado una secta a decirles que no estaba completa su salvación, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley de Moisés, dejar de comer ciertas cosas, etc. Entonces Pablo les dice ahí en el verso 1, oh Gálatas insensatos. La expresión tiene signos de admiración, si la ve ahí en su Biblia. Significa, hermano, una exclamación fuerte para llamar la atención. ¿Ok? Está tratando el apóstol Pablo de llamar la atención. Vi esta expresión Gálatas insensatos en varias versiones y mire el énfasis en otras versiones. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice Gálatas torpes. La Biblia Dios habla hoy dice Gálatas duros para entender. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice ay Gálatas tontos. La Biblia Palabra de Dios para Todos, que la he usado varias veces hoy, dice qué tontos son ustedes, Gálatas. Creo que la idea nos queda clara, ¿no? El énfasis de Pablo es decirle, pero ¿qué están pensando ustedes? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿son tontos? Es feo lo que el Pablo les está diciendo. ¿Son tontos? ¿Ustedes son tontos? No sé si alguna vez usted bromeando ve a alguien que hace una tontería y usted le dice, no eres más tonto porque no eres más grande, ¿no? No eres más tonto porque no eres más tonto. Ese más o menos es el sentido, hermanos, del apóstol Pablo. Y les pregunta, después de la exclamación viene una pregunta, ¿quién os fascinó? Esta expresión en la Nueva Versión Internacional dice, ¿quién os hechizó? Palabra de Dios para Todos dice, ¿quién los embrujó? Y fíjese lo que significa en el original, quiere decir, hermano, que los judaizantes habían encantado a los gálatas. O sea, los gálatas estaban, hermano, con la boca así tirada en el piso, la quijada, y saliéndole saliva, hermano. ¡Ah! ¡Qué buenas personas! Estaban encantados, dice, por medio de lisonjas, de adulaciones, de promesas falsas, de halagos. Tenga cuidado, esta es una estrategia de las sectas a veces. Te quieren hacer 1000 favores, pero a veces hay mano oculta por ahí. Hay espadas ocultas que pretenden hacer, quizás moverte de tu fe. Entonces tenga cuidado que le diga, ay hermanita, eres la más bella del mundo. No, véase al espejo y sea sincera, diga, esto es una adulación. No, reconozca, identifique. ¿Alguien ha oído, hermano, qué es el síndrome de Jerusalén? No de mi hija Jerusalén, no, sino de Jerusalén. El síndrome de Jerusalén, yo no sabía, estudiando estos temas, hermano, yo llegué a investigar un poquito esto acerca del síndrome de Jerusalén. Es un mal documentado y real que sucede. Le pasa a algunas personas cuando viajan por primera vez a Tierra Santa, Jerusalén, y les pasa, hermano, que ya llegando allá, entran como en una especie de experiencia mística y se comienzan a proclamar un personaje de la Biblia. No, yo soy Moisés, dice uno, y agarra una vara. Síganme. Y otro, yo soy Elías. Y otros llegan a decir, yo soy Jesús. Está documentado, investíguelo, si no me cree, investíguelo. Después de un tratamiento y de analizar a las personas, vuelven a la normalidad por lo general. Salen de ese trance y dicen, no, yo realmente soy Clodomiro, ¿no? Y soy allá de México, ¿no? No soy Moshe. Entonces, pero es un mal documentado. Hay otro, no sé si han oído el fenómeno que se llama el complejo mesiánico. El complejo mesiánico le da a los actores que en algún momento, hermano, hicieron el papel de Jesús en una película, y eso también está documentado, que por alguna razón extraña llegan a creerse que son Jesús en la vida real. Investíguenlo. Y por lo general, es muy raro, pero por lo general casi siempre, hermano, es muy raro que no pase, quise decir, pero casi siempre alguien que hizo un papel de Jesús, su vida acaba siendo una desgracia. Ya después, en el resto de sus años y de su vida, acaba siendo una desgracia, siempre acaba con cosas extrañas, acaban ellos declarándose el Mesías, por eso se llama el complejo mesiánico. Yo creo, hermano, que Pablo, más o menos lo que les está diciendo a los Gálatas es esto,
que ellos han caído bajo una especie de síndrome, bajo una especie de complejo, por falta quizás de identidad, por falta quizás de, ¿me entiende?, de sentirse bien en su autoestima. Dicen, no, pues mejor hagámonos israelitas, hagámonos judíos. Yo conozco gente así, hermano, que siendo latinos completamente, tú los ves completamente judaizados hasta el tuétano. Sus pelitos aquí largos, rapados de acá, con su sombrerito y todo, hermano, todo. Y por cierto, cosas que ni saben ellos de dónde provienen, ¿no? Con sus filacterías, haciendo sus oraciones y todo. Y es terrible. Yo creo que esto más o menos fue lo que le pasó a los Gálatas, hermano. Habían caído bajo una especie de fascinación con esta religión y se habían metido a esta religión. Pablo le sigue preguntando, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? La pregunta continúa, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, esta gente ya estaba ¿en qué? En la verdad. Pero ¿quién les había dicho que no estaban en la verdad? Los judaizantes. Ellos les habían dicho, no, ustedes están mal. Entonces los cristianos, fascinados y embrujados por los judaizantes, dejaron de obedecer la verdad, en la que ellos ya estaban, en Cristo. La expresión que usa Pablo ahí fue, dice, Cristo ya fue presentado ante los ojos de ustedes como crucificado. La expresión griega significaba presentar algo claramente. Era una acción de poner un cartel público en un lugar donde todo el mundo lo veía y tenían que obedecer ese cartel porque era como un edicto oficial. Entonces prácticamente lo que Pablo les dice, ustedes ya están en Cristo, ya están seguros en su sacrificio. La palabra de Dios para todos dice así, dice, yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Están haciendo? Yo ya se las pinté claramente la muerte de Cristo en la cruz. Y las preguntas que siguen ahí en la parte más adelante son preguntas retóricas. Quiero saber algo, les dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién sabe qué es una pregunta retórica? Los estudiantes. Sí, una pregunta retórica es una pregunta que tiene una respuesta obvia, que de hecho la persona ya la sabe, nada más que está, pues, ¿me entiende?, tratando de hacer pensar. Las preguntas retóricas te hacen pensar. Es como por ejemplo, tú un día vienes con las manos llenas de bolsas y entonces como puedes con el dedo meñique le pasas la llave a tu hijo de la puerta y entonces él te dice, ¿abro? Y tú le dices, ¿para qué crees que te di la llave? Para abrir, ¿verdad? Ve que sí sabía. O sea, te hacen pensar de alguna manera. Entonces Pablo les hace una pregunta bien simple. Hey, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo, Gálatas? ¿Por la ley o por el oír con fe? Y la respuesta era que ellos no eran circuncidados y nunca habían guardado la ley y habían recibido el Espíritu Santo por la fe, por el oír el evangelio de la cruz, el cual Pablo ya les había dejado clarísimo que Cristo había llevado sus pecados en la cruz. Y luego le sigue diciendo, tan necios sois, ahí en el verso 3, tan necios sois, les hace otras preguntas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Y aquí les está hablando de la circuncisión. Les está diciendo lo siguiente, Pablo les está pintando este cuadro. Hermanos, ok, cuando ustedes no eran cristianos, si ustedes querían ser judíos o ser pueblo de Dios, tenían que circuncidarse. ¿Usted cree que circuncidarse es fácil? Hermano, eso no es fácil. Circuncidarse era algo terrible, hermano. No existían los métodos de antibióticos. Mucha gente moría en la circuncisión. La circuncisión es un procedimiento sumamente delicado. O sea, entonces imagínense este cuadro. Antes de ser cristianos, si querían ser judíos y pueblo de Dios, tenían que circuncidarse. ¿Ok? Obviamente algunos quizás no lo hacían por miedo. Pero ahora que ya están en el pueblo, o sea, ahora entran al pueblo, ya están adentro del pueblo, sin circuncisión, no fue necesaria porque fue a través de la cruz de Cristo. Y ahora comienzan a pensar, pues sería bueno regresarme y circuncidarme para volver a entrar cuando ya están adentro. Ese es el cuadro tan necio, por eso Pablo les dice, tan necios sois. Gálatas 5, 3, 4. Vamos bien de tiempo, ya casi, ya voy cerrando. Gálatas 5, 3, 4. Y Pablo les repite algo que ya les había dicho. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí ya el tono de Pablo es como triste, ¿no? Dice, y escuche, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis.
de la gracia habéis caído. A veces la iglesia tradicionalmente ha dicho que cuando un hermano peca cayó de la gracia. No, esa expresión está mal usada. Alguien cae de la gracia cuando se vuelve a las obras de la ley. Eso significa caer de la gracia. Cuando alguien dice, no, yo voy a guardar los 10 mandamientos para ser salvo. Algunos de los raíces hebreas no dicen que son para ser salvos, dicen que es para tener la bendición de Yahweh. ¿Quieres la bendición verdadera de Yahweh? Guarda los mandamientos. Y hasta testifican y se emocionan. No, yo te testifico que desde que guardo el Shabbat Dios me ha bendecido. La bendición de Yahweh está sobre mí. Nosotros ya somos benditos en Cristo. Estamos sentados ya con Cristo en los lugares celestiales. La iglesia cristiana, hermano, ha caído en un extremo tan terrible por el amor de Israel que las iglesias cristianas, escuchen, y este anuncio ojalá y muchos pastores lo vean. Las iglesias cristianas que insisten en alzar a Israel y ponerlo en un pedestal en sus iglesias, poniendo banderas de Israel por todos lados, shofares por todos lados, la menorá por aquí, la mezuzá en la puerta, el talid aquí en el púlpito, la kipá en la cabeza, les están pavimentando, hermano, un camino parejito para que los judaizantes lleguen y destruyan esa iglesia. Haciendo énfasis en el hebreo, en Israel, en la tierra santa, y que me voy a ir a bautizar al Jordán, aunque ya me haya bautizado, pero el Jordán es especial, y voy a ir a orar al muro de los lamentos, ahí sí Dios me va a oír. Todas esas cosas son idolatría, son superstición. No soy antisemita, pero sí soy antijudaizante, porque me han acusado de antisemita. El pastor es antisemita. No, yo más bien estoy a favor de las semitas. Con café. Bueno, para los que oyen en otro país es un pan. No, porque anti es en contra, ¿no? Entonces yo no soy antisemita, yo estoy a favor de las semitas. Yo soy antijudaizante, hermano, de hueso colorado. Desde que me convertí a Cristo, hace 17 años los judaizantes me han perseguido, hermano. Desde hace 17 años los judaizantes me han perseguido. Desde recién convertido ya había gente que me decía, tienes que aprender hebreo, tienes que aprender hebreo. Entonces, estos 17 años yo los he usado para prepararme para refutarlos, porque yo no quiero ser judío, yo quiero ser cristiano. ¿Sí? Porque el judaísmo es una religión más. Y que les duela. El judaísmo es una religión más, no salva a nadie. Es una religión igual que el catolicismo, igual que el musulmanismo, igual que el hinduismo. Todos los judíos sin Cristo están perdidos. Necesitan venir a Cristo para ser salvos. No, yo por decir estas cosas me he ganado muchos enemigos, hermano, pero es la verdad. ¿Dios pide que oremos y bendigamos a Israel? Sí, pero también a las otras naciones. Dios pide que oremos por Israel, no que nos volvamos Israel. Nosotros estamos firmes en Cristo. Cristo y los apóstoles fueron judíos, pero no judaizantes. Ellos predicaron el evangelio que nosotros predicamos, el mismo. El Antiguo Testamento no es un libro sobre Israel, mis queridos hermanos, es un libro sobre Cristo. Las raíces hebreas están buscando a Dios en las raíces hebreas. Nosotros ya tenemos a Dios en Cristo. ¿Qué le parece? Y muchos de ellos dicen que son una tribu perdida. No, ya me voy a hacer al ADN, porque yo seguramente soy de una tribu perdida de Israel. Y una vez le dije a alguien, no, usted no es una tribu perdida de Israel, usted está perdido sin Cristo. Cuando alguien te diga, vuélvete a tus raíces hebreas, tú dile, vuelve a Cristo a quien has dejado. Estás perdido sin Él. Vamos a orar.